Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a comenzar con nuestra clase en breve. Que se conecten los demás. Confirmen por favor si pueden visualizar mi pantalla. Pueden confirmar por la ventana de chat o pueden desactivar su micrófono por el momento. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten los demás. Pero chicos, ya vamos a empezar. Coméntenme, ahorita no puedo ver el chat, así que desactiven su micrófono y coméntenme por este medio si pueden ver lo que es la pantalla de la táctica y estrategia del ajedrez. Sí, chicos, ¿todo bien? Sí, profe, sí se ve. Excelente. Bueno, pues como ven el reloj ya son las 2:11. Creo que ya no podemos esperar más tiempo. La clase le indiqué que iba a empezar desde las 2. Así que vamos a comenzar con los que estemos. Bien, como tema de hoy tenemos lo que es la táctica y estrategia en el ajedrez. La táctica y la estrategia consiste en desarrollar planes o ideas que funcionan a largo plazo durante la partida. Por ejemplo, podemos organizar correctamente nuestras piezas para llegar a una jugada o poder ejecutar un jaque. En este caso les tengo preparados algunos tipos de estrategia y uno que otro ejemplo de las tácticas, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita que expliquemos un poquito mejor ese tema. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los fundamentos de la estrategia? Los fundamentos de la estrategia se refiere a la evaluación de las posiciones del ajedrez y el establecimiento de metas y planes a largo plazo en la partida. Durante la evaluación, los jugadores deben tener en cuenta múltiples factores tales como el valor de las piezas en el tablero, el control del centro y la centralización de las piezas. También entra en juego lo que es la estructura de los peones, la seguridad del rey, el control de las casillas principales y las casillas blancas o negras, etc. El concepto más elemental en la evaluación de una posición es sumar el valor total de las piezas de ambos. Es decir, si ustedes en clases pasadas con su maestro anterior vieron el valor de las piezas, notarán que no todas equivalen a lo mismo. Por ejemplo, la reina equivale a un 10, me parece un 7, el peón equivale a 1, el caballo a 3, la torre 3, el alfil 2, etcétera, etcétera. Bien, y con eso podemos sacar nuestras equivalencias de qué piezas son las más importantes que tenemos. Ok, la diferencia de valor entre dos piezas que se cambian nos puede dar una estimación sencilla de que si un cambio nos favorece, es decir, como les venía mencionando, no vamos a cambiar un peón por una reina. ¿Por qué? Porque el valor de la reina es más elevado y por lo tanto tiene más importancia en nuestro juego. ¿Ok? Otro factor importante en la evaluación de las posiciones del ajedrez es la estructura de los peones o la configuración de los peones en el tablero. Los peones son las piezas menos movibles y por lo tanto la estructura de los peones es relativamente estática. Relativamente estática quiere decir que casi no se ejecutan movimientos con ellos. ¿Ok? Bien, y estos determinan en gran medida el carácter estratégico de la posición. Las diferencias en la estructura de peones como el peón aislado, el peón doblado o los peones atrasados. Estos
a menudo son permanentes. Bien, hasta aquí tienen alguna duda de los fundamentos de la estrategia. No, ninguna duda, niños. Bien, entonces vamos a continuar con los fundamentos de la táctica. La táctica se fundamenta en acciones a corto plazo, tan a corto plazo que las jugadas se pueden calcular con exactitud por un jugador humano o por un ordenador. La profundidad de cálculo posible, es decir, la cantidad de movimientos y las distintas alternativas, depende de la habilidad del jugador o la fuerza del motor en ajedrez. En las posiciones tranquilas, con muchas posibilidades en ambos lados, es más difícil hacer un cálculo profundo. Esto sucede cuando hacemos apertura de juego o estamos a medio juego. ¿Ok? Bien. Para el jugador novato, la táctica es la consideración más importante, pues casi todos los juegos por debajo del nivel de maestría se ganan y se pierden por errores tácticos. Es decir, como vimos en clases anteriores, vieron lo que es la jugada del mate de loco. Creo que sí lo explicamos bien en videos anteriores. Ahí demostrábamos cómo un jugador novato, al no saber de táctica ni los fundamentos de la técnica de esta, pues perdía en unas 2 o 3 jugadas. ¿Y eso a qué se debe? Por un mal cálculo. ¿Ok? Bien. Ahora yo les tengo aquí preparado lo que es unas tácticas del ajedrez. Por ejemplo, aquí tenemos bastantes tácticas, pero les vamos a enseñar lo que son las más sencillas o simples de realizar. Bien, de los casos más comunes es un mate en la última fila. Este sucede cuando una torre o una dama está atacando al rey enemigo y este está atrapado en la última fila, es decir, de la primera a la octava, por su propio ejército. Bien, aquí ustedes pueden visualizar lo que es el tablero, ¿verdad? En ese tablero, nosotros supongamos que nosotros seremos el jugador principal y tendremos aquí las negras a nuestro favor, ¿ok? Bien, la idea de esto es un movimiento táctico. Las negras sacrificarán a la dama para llevar un mate forzado por la primera fila, es decir, la última fila para las negras. Un jaque mate en la octava fila sería la última fila para las blancas. Tanto los jaques mate simples que llevan a un mate en la última fila, como los tácticos que incluyen este tipo de tema deberían etiquetarse en esta categoría, como los mates de última fila. ¿Ok? Bien, sin más, vamos a realizar los movimientos necesarios para ejecutar esta táctica. Bien, supongamos que nosotros somos las negras, como dijimos en un principio, y tenemos en esta posición nuestra reina, nuestra torre, nuestros 3 alfil, nuestros 3 peones y el rey. Bien, en primera instancia tendremos que mover nuestra reina hacia adelante, es decir, a D1. ¿Ok? Con esto capturamos lo que es el alfil, como pueden notar aquí. Capturamos nuestro alfil y dejamos aquí en un jaque al rey. ¿Ok? Aquí lo que sucede, dejamos al descubierto lo que es nuestra reina, pero la sacrificamos por un bien en común, lograr hacer un jaque mate. ¿Y a qué va esto? Pues acá nuestra reina estaba respaldada por nuestra torre, y ahora la torre blanca que capturó a nuestra reina negra, la vamos a capturar con lo que es nuestra torre negra. ¿Y esto para qué? Con el único fin de realizar un jaque mate. Así de sencillo. Si estamos en esta posición, tenemos la posibilidad de realizar esa táctica. ¿Ok? Bien, ese fue un mate sencillo. Ahora vamos por un mate básico. Ojo, no es diferente un mate a un jaque mate. El mate todavía tiene posibilidad el rey de escapar, pero cualquier error hará que se quede en un jaque mate. Bueno, cualquier patrón básico de un jaque mate, esta definición no se aplica a ninguna posición que resulte ser jaque mate en 1 o 2,
sino a tácticas que o bien usan o bien desembocan en un patrón básico de jaque, como rey y dama contra rey, rey y torre contra rey, o dos torres contra rey y dos alfiles contra rey. Aquí igual es un mate básico sencillo. Simplemente tenemos que notar aquí que nuestro rey ya viene quedando encerrado. O sea, nosotros estamos visualizando a futuro que en un movimiento tenemos encerrado al rey, lo cual es fácil definir. ¿Cómo? Porque el rey no puede pasar de esta fila. Si pueden ver el puntero, notarán que estoy apuntando a esta fila. No puede pasar de aquí. Por lo tanto, sus movimientos se limitan solamente de izquierda a derecha. ¿Y cómo podemos acabar con esta jugada? Simplemente moviendo nuestra torre hasta la última fila. Y aquí le realizamos un jaque mate con dos torres y un rey. Bien, así de sencillo. Vamos a mover la jugada para que vean cómo queda. Aquí queda. El rey ya no tiene posibilidad de moverse ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni a la izquierda ni a la derecha. Bien, ahora vamos a hablar de las tácticas de sacrificio. Estas siempre son importantes si nos van a dar una mejor ventaja. ¿Ok? ¿A qué vamos con esto? No vamos a estar regalando nuestras piezas al jugador contrario, sino vamos a obtener una recompensa a cambio. Ahí es donde entran los sacrificios de liberación de espacio. ¿Ok? Bien, continuamos. Bueno, aquí tenemos una jugada donde tenemos un sacrificio de liberación de espacio. Este es un término que se utiliza para describir un sacrificio deliberado de material con el objeto de liberar una casilla, una diagonal, una columna, etc. Bien, los sacrificios de liberación de espacio más comunes abren una diagonal crítica. Aquí tenemos un ejemplo, pueden verlo. El sacrificio de un peón para liberar una casilla para un caballo. Bien, vamos a hacer la jugada para que ustedes vean cómo queda el sacrificio del peón para que el caballo pueda utilizar la casilla. Aquí vamos. ¿Dónde está? Bien, aquí hubo un error, pero bueno. Continuamos. La idea de esto es demostrar que el sacrificio de una de nuestras piezas de ajedrez debe poder convenirnos. Es decir, si vamos a sacrificar a nuestra reina, que nos dé como una premiación, como un cambio, que al hacerlo nos proporcione un jaque o un jaque mate. ¿Por qué? Porque no vamos a sacrificar a nuestra reina simplemente por comerse un peón. Es decir, tenemos que tener un movimiento más adelante que nos asegure una buena recompensa. Como aquí podemos notar, en este punto, o la idea clave de este motivo táctico, las blancas liberan la larga diagonal de A2 a G8, sacrificando la torre en F8. Bien, ahora las blancas van a rematar la partida con una red de mate forzado. ¿Por qué forzado? Porque al jugador ya no le queda otra opción más que hacer el movimiento que se le pide, o el único que le queda. Bien, en esta jugada podemos ver como nuestra torre, esta torre, vamos a moverla hacia adelante en F8, ¿ok? Aquí podemos notar que sacrificamos la torre. ¿Por qué? Porque se la dimos en bandeja de plata al alfil y a la torre de aquí. Pero bien, continuemos para que vean cómo va a acabar esta jugada. En este punto, la torre captura a nuestra torre blanca. Después, nuestra reina la vamos a mover en diagonal para que pueda acercarse al rey. Como pueden ver, el sacrificio también hizo la liberación de espacio para que pudiera cruzar la reina y aparte podemos llegar al rey. ¿Ok? Bien. En este punto igual sacrifican a la reina
y termina siendo capturada por la torre. Pero no todo está perdido aún. Ahora moveremos nuestro caballo y dejamos en jaque mate al rey. Si se dieron cuenta, en esta jugada hubieron dos sacrificios. El que fue el de la reina y el de la torre. El primer sacrificio, como les decía, fue un sacrificio de liberación de espacio. Y el otro fue un sacrificio para obtener la recompensa del jaque mate. Como ya les había mencionado, no vamos a sacrificar nuestra reina solo por capturar un peón. Es decir, si vamos a realizar un sacrificio de una de nuestras piezas importantes, tenemos que obtener una recompensa mayor. ¿Y qué es mayor que una reina? Pues un jaque mate, ¿verdad? O un jaque al menos. Pero bien, ¿hasta aquí alguna duda de este tema? Pueden desactivar sus micrófonos y comentar las dudas que tengan. Los que acaban de llegar, bienvenidos. Chicos, ¿siguen ahí? Vamos a ver. Ok. Perfecto. Estábamos en sacrificio de liberación. Bien, para los que acaban de llegar, decíamos que si vamos a realizar un sacrificio de nuestras piezas como parte de nuestra táctica, tiene que darnos un mayor beneficio. Ok, como les mostraba aquí, vamos a hacer una retroalimentación. Vamos a sacrificar lo que es nuestra torre. La sacrificaremos, ¿por qué? Porque le haremos un movimiento suicida, por así decir. La moveremos hacia adelante para dejar en jaque al rey. No en jaque mate, en jaque. Aquí podemos verlo. Lo dejamos en jaque y después la torre contrincante captura nuestra torre. ¿Y esto por qué? Solamente para que liberemos el espacio de la reina hacia el rey. ¿Ok? Bien, hecho esto, hacemos nuestra jugada, movemos nuestra reina, la dejamos en bandeja de plata para el equipo contrincante, o al menos eso hacemos parecer, porque nosotros tenemos nuestra táctica, obviamente, para poder realizar nuestro jaque mate. Bien, hecho esto, el enemigo pues no le queda de otra más que capturar a la reina, ¿verdad? Y la captura con la torre. Después haremos nuestra jugada maestra nosotros. Nosotros moveremos nuestro caballo para realizar nuestro jaque mate. Bien, como pueden ver, jaque mate y el rey no tiene para dónde escapar. Ok, bien, continuemos. Después tenemos otra táctica. Se llama atracción-desviación. La atracción es una distracción. A menudo un jugador puede usar la atracción para obligar al oponente a pensar otra cosa, como lo vimos en la jugada anterior. Hicimos que el jugador crea que le estamos entregando nuestras piezas o que ya nos vamos a rendir. Sin embargo, teníamos un as bajo la manga, ¿verdad? Bien, como les decía, a menudo el jugador puede usar la distracción o atracción para obligar al oponente a pensar otra cosa, mientras que el jugador en realidad está centrado en un blanco totalmente distinto. La desviación es una táctica que distrae una pieza del oponente de hacer su trabajo. Por ejemplo, defender una casilla importante, clavar una pieza o bloquear una columna o diagonal abierta. Muchas tácticas de atracción y desviación incluyen un sacrificio o una jugada que fuerza algún tipo de reacción, obligando al oponente a cooperar con la táctica de atracción o desviación. Estas dos tienen un objetivo similar y por eso las hemos clasificado en un mismo tema. Aquí podemos ver un ejemplo de cada una. Bien, vamos a retrocederlo. Okay, aquí quedó. Bien, la idea de esta jugada es
más bien táctica, ¿ok? Las negras van a sacrificar a la dama, así podemos lograr una desviación del rey enemigo a otra casilla. Y así permitimos a las negras coronar a caballo en F1. Después las negras darán un doble al rey y la dama y ganar al final. Sin esta desviación del rey, el rey blanco, el final seguramente habría terminado en tablas. En tablas quiere decir empate y pues ningún jugador que queda en empate, ¿verdad? Pero bueno, para hacerlo un poco más explícito, vamos a llevar a cabo un movimiento gráfico de las piezas. Bien, supongamos que nosotros tenemos el tablero así y con las piezas debidamente en este orden. Claro, será un caso de 10, pero si llega a suceder, ustedes ya sabrán qué hacer. Bien, como les decía, las negras vamos a sacrificar a la dama, esta dama, vamos a moverla, nuestra torre. Y después la torre blanca captura nuestra torre negra. Del siguiente movimiento entra la jugada que les mencionaba. Ponemos en jaque al rey y sacrificamos a la dama. Como siguiente jugada, el rey la captura. Y en siguiente tenemos aquí la jugada maestra. Como ustedes pueden notar, el peón, el de aquí, si pueden notarlo, lo movimos a capturar la torre. Y al capturar la torre, lo convertimos en caballo. ¿Y esto para qué? Para realizar nuestro jaque. ¿Ok? Bien. Como pueden notar, termina en jaque, pero ahí no acaba la jugada. Ahora el rey hace un movimiento hacia la izquierda y nosotros vamos a mover nuestro caballo a que capture a la reina. Después tenemos al rey acercándose hacia nuestra posición, por lo que le sigue nuestro rey, que va a tratar de asimilar. ¿Ok? Bien, continuamos. Aquí sería un caso de desviación, mientras que una atracción sería algo así. La idea clave de este motivo táctico es que las blancas sacrifican a la dama en G1 para atraer a la dama negra a una casilla lejos de la diagonal A1, H8. Bien, veamos el motivo de la jugada. Aquí nosotros movemos lo que es nuestra reina hacia la izquierda y dejamos en jaque a lo que es el rey negro. Después la reina negra captura a nuestra reina blanca. ¿Ok? Y después aquí tenemos lo que es la coronación de nuestro peón. Al coronar nuestro peón, dejamos al rey negro en jaque otra vez. O sea, nosotros recuperamos lo que es nuestra dama. Si pueden notar, aquí nosotros sacrificamos la dama, pues por otra dama, para poder realizar un jaque desde otro ángulo. Bien, continuamos. Aquí les tengo preparado un video. A ver, lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Para que quede un poco más claro lo que es, de qué trata sacrificar. Es una táctica muy importante que les venía diciendo al principio. Bien. Coméntenme si no se escucha, ya lo voy a poner. Un sacrificio en ajedrez consiste en dar algo temporalmente para conseguir algo mejor. A veces sabes exactamente qué estás obteniendo y a veces no. Veamos unos cuantos sacrificios. En esta posición, las blancas pueden sacrificar una pieza para asegurar el jaque mate. Se considera un sacrificio solamente porque regalas algo a cambio de menos material. Pero está claro que es la jugada correcta, ya que es jaque mate en el siguiente movimiento. ¿Puedes encontrar la jugada? Exacto, dama E8.
Las blancas sacrifican la dama con idea de eliminar el único defensor negro de la última fila, la torre de A8. Tras torre por E8, las blancas dan jaque mate en su siguiente jugada, con torre por E8, jaque mate. Veamos otra posición. También podría sacrificar algo con idea de ganar ventaja material algunas jugadas más tarde. En esta posición, las negras ofrecen algo para conseguir algo mejor poco después. ¿Puedes ver de qué manera? Eso es, caballo F3. Las negras atacan rey y dama, y con la jugada del caballo se abre camino a la torre contra la dama blanca. Las negras sacrifican un caballo, pero ganan una dama. Tras G por F3, la torre captura en E1 con jaque. Sacrificar el caballo sirvió para que las negras ganaran una dama. Pero no todos los sacrificios son tan evidentes. A veces es un verdadero sacrificio donde no puedes ver el final exacto de la continuación, pero sientes que irá bien. En esta posición, las blancas tienen mucha artillería apuntando al rey negro. Observa que todas las piezas blancas están situadas en el flanco de rey o controlan casillas cercanas al rey. Este es un buen presagio para el ataque. Las blancas podrían jugar dama H5 y tratar de atacar la casilla H7. Pero observa que las negras podrían jugar G6 bloqueando el ataque. Puede ser que las blancas tengan idea de cómo abrir líneas contra el rey enemigo, pero no pueden calcular todo el camino hasta el final. Todo lo que las blancas pueden ver es el potencial de un gran ataque contra la expuesta posición del negro. ¿Puedes ver un sacrificio prometedor? Correcto, alfil por H7. Las blancas sacrifican un alfil con idea de abrir líneas de ataque contra el rey enrocado de las negras. Si las negras rechazan el sacrificio y juegan rey H8, las blancas juegan dama H5. La dama blanca apunta contra el rey negro a través de la columna H. Las blancas moverán el alfil en su siguiente turno para que la dama pueda dar jaque al rey. Así que tras G6, por ejemplo, o cualquier otra jugada, las blancas jugarán alfil por G6. El alfil despeja la columna H para que la dama dé jaque al rey. Tras rey G7, las blancas juegan dama H7 jaque mate. Esto es por lo que las negras deben aceptar el sacrificio con rey por H7. Las blancas juegan ahora dama H5, dando jaque y activando la dama. Tras rey G8, la columna H se abre para el ataque. Las blancas no calculan toda la variante, pero saben que una vez que realicen el sacrificio, podrán seguir atacando. ¿Qué pieza se puede sumar a la dama a través de la columna H para amenazar mate? ¡Correcto! Torre H3. Las negras no pueden parar dama H7 o dama H8 en la siguiente jugada. Observa que tras F6, tratando de abrir un escape al rey por F7, dama H8 es mate. Porque recuerda, el caballo de D6 evita que el rey escape. Veamos si puedes encontrar el sacrificio correcto en las siguientes posiciones. Muy bien, chicos, ¿entendieron el video? El concepto del video. No se escuchó. Bueno. Ok. Veremos solucionar eso. Bueno, de todas formas, voy a ver si puedo subirles el video en lo que es la plataforma de Classroom para que ustedes puedan verlo sin interrupciones. No la clase, el video de lo que son las tácticas, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es la tarea que les dejamos, ¿bien? La tarea que les dejamos en ajedrez, vamos a ver, aquí está. La actividad número 5. Bien, pues esa actividad trata de lo que estuvimos viendo al principio de esta clase, lo que son las estrategias y tácticas. Como tarea vamos a tomar lectura de lo que es el tema de las estrategias y tácticas del libro. Sé que algunos libros no traen lo que es este tema, por lo tanto, pues no vamos a tomarle mucha importancia, ¿verdad? Los que sí tengan el libro, tomen la lectura y lo checan. Los que no encuentren el tema, pues pueden completar
pueden completar la tarea viendo el video que les voy a poner aquí en la actividad 5, ¿ok? Bien, ¿en qué consiste lo que es la tarea 5? De esto vamos a realizar una investigación sobre las estrategias y tácticas del ajedrez. La investigación ¿en qué va a consistir? Va a consistir en lo que son los fundamentos de la estrategia y los fundamentos de la táctica. Yo en este apartado les tenía preparado lo que es una pequeña presentación de la táctica y la estrategia, ¿verdad? Si quieren les puedo dejar igual lo que es este link para que ustedes lean la información que les venía explicando al principio. Y con esto pueden complementar lo que es su investigación. Solo si ustedes quieren, si no, no se los pongo y ustedes investigan aparte. Bien, después de esto también tenemos que añadir algunas tácticas y algunas estrategias de ajedrez en nuestra investigación. Aquí yo les venía mencionando algunas tácticas del ajedrez, mas no vimos lo que son las estrategias, porque las estrategias pues son a largo plazo, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles fueron las tácticas que vimos? Vimos la táctica de la última fila, vimos el del mate básico, el sacrificio para liberación de espacio y un jaque mate. Vimos la atracción y desviación para los jaques. Y hasta ahí vimos, ¿verdad? Bien, igual si quieren les puedo dejar en el apartado de tareas, aquí, en ese mismo les voy a dejar los links con los que estuvimos trabajando en la clase de hoy para que ustedes igual puedan leer un poquito más y puedan ayudarse con la investigación. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? Pueden desactivar sus micrófonos y comentarlas. Para los que se les hizo tarde, igual no se preocupen, si quieren esta clase es grabada y lo subiré a YouTube o a Classroom, donde ustedes quieran, para que puedan volver a ver la repetición para los que llegaron tarde. Si ustedes coméntenme dónde se les hace más fácil que yo suba la clase otra vez, la subo en Classroom o la subo en YouTube. Ok, YouTube, perfecto. Bien, entonces la repetición de la clase se la dejamos en YouTube. Igual les dejo ahí el enlace para todo. Les dejaré el enlace para lo que es la investigación sobre los fundamentos de la táctica y la estrategia. Les dejaré lo que son ejemplos de las tácticas y ejemplos de la estrategia y el link de la repetición de la clase. Bien, si hasta ahora no tienen dudas, jóvenes, creo que sería todo. Así que, bye bye. Seguros no tienen dudas porque ya vamos a terminar. Bien, espero que se encuentren bien. Nos vemos pronto. Hasta el próximo año. Tal vez yo siga siendo su maestro de ajedrez. Bye.